Hola otra vez a todos, muchas gracias por volverse a conectar. Nos quedamos en esta parte de la construcción egoísta de la sociedad, ¿no? Es decir, los individuos particulares construyen su propia versión de la realidad y intentan, en buena medida, compartir esa subversión para popularizarla. Pero el común de la gente individualmente construye su propia comprensión de la historia, de la realidad, de su sentido vital, sin negociarla con los demás, ¿no? Y leo, el egoísmo y la inteligencia bastan y sobran para fundar y legitimar todo orden común, ya sea moral o político. Entonces, la dominación, perdón, voy a estar aceptando a los compañeros que ingresan, la dominación construida en términos jurídicos puede ser entendida como un sistema ordenado de egoísmos, ¿no? O sea, el sistema en el que vivimos, alguien, alguien ha construido ese sistema y estamos sometidos a su orden, a su sistematización de la realidad. Entonces, entiendan que es una cosa supremamente fuerte, ¿no? Porque, ¿qué es la realidad sino la construcción que hemos recibido de herencia de nuestros antecesores? Eh, Uno de los temas predilectos de esta narrativa es por qué deberíamos construir relaciones monógamas cuando la mayoría de las sociedades construye, sobre todo en el hemisferio sur, relaciones polígamas. La monogamia es una construcción cultural establecida por la cultura occidental para construir matrimonios de hombre, mujer y familia, ¿no? Pero hay un montón de culturas, un montón de sociedades que construyen familia con más de un marido, con más de una mujer. La poligamia y la poliginia y la poliandría son cánones de construcción cultural fuertemente establecidos en la narrativa de culturas no tradicionales o no occidentalizadas. Entonces, ¿qué tenemos delante de nosotros? ¿No? Tenemos delante una construcción societal a partir de cánones occidentales. Lo que aparece como moralmente debido surge espontáneamente de las acciones egoístas racionales de alguien que dijo, esto está bien y esto está mal. Como Kant diría después de la aparición de un pueblo de diablos. Ese pueblo de diablos escoge lo que es bueno y lo que es malo. Decide lo que es bueno y lo que es malo. Esta deducción de la ley moral y política a partir de puras consideraciones egoístas está condenada al fracaso. Porque claro, a ver, no podemos subsistir dentro de un canon forzado, es como vivir dentro de una camisa de fuerza. Las sociedades van construyendo su propio orden en comunión con su tradición. Para ponerles un ejemplo, a pesar de que hemos recibido una colonización, hemos sido sometidos históricamente por el Imperio Español y han cristianizado nuestras tradiciones religiosas, yo puedo asegurar que todos ustedes, o la gran mayoría, agarra y el primer viernes hace una coa para Pachamama
O en carnaval le echa confeti a los tejados y se pone mixtura y serpentina en los cuellos, independientemente que sean cristianos o no. ¿Por qué? Porque hay una trascendencia de la tradición cultural de nuestros pueblos originarios dentro de la narrativa cristiana. En Alacitas, yo soy paseño, he nacido en La Paz, he vivido en La Paz, he visto cómo la gente se compra sus miniaturas, va a la iglesia para que el padre le eche agua bendita y sale después para que el yatiri le bendiga con sus humos, con sus saumerios, sus miniaturas, para que se cumpla, para que se realice ese deseo, ¿no? Entonces, aquí se entiende claramente, pues, que la construcción social no es una cuestión en la que, digamos, alguien ha dicho, así va a ser y así vamos a vivir. No, la construcción social se define por costumbres, por tradiciones, por historias incluidas dentro de la comunitas, dentro de la comunidad que tiene experiencias disímiles del bien y el mal. Entonces, hay un acuerdo entre todas las partes para construir lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, de ahí surge la integración social. La Yo me acuerdo una... subjetividad, la subjetividad egoísta de cada individuo que cree lo que es bueno y es malo, debe, digamos, negociar con las demás personas, lo que es bueno y es malo. A diferencia de un dictador, de un déspota que toma el control del poder y nos dice a todos cómo vivir y construir estado de felicidad. Él nos va a decir la receta, porque él sabe, ¿no? A diferencia de un estado donde todas las partes, todos los individuos deben, digamos, dialogar con cada... No, sé cómo son las personas, conozco. su micrófono, por favor, compañero, nos está perjudicando. Dicho pacto se le aparecería solo como un escollo natural, resistencia enfrentada o medio disponible para su propia acción instrumental. Y aquí entramos a la perspectiva de Habermas. Habermas echa en falta un mecanismo de integración social que desborde un campo de mera lucha entre iguales. O sea, no puede ser el imperio egoísta de los intereses particulares de cada individuo. Aquí es muy importante esta parte, compañeros. No podemos sobrevivir pensando solo en nosotros mismos. Debería existir una narrativa que preserve la sobrevivencia del grupo. Es así que se empuja a la perspectiva de egoístas racionales. Paso a leer. Lo que parece como moralmente debido surge espontáneamente de las acciones egoístas racionales, o como Kant diría después, de las acciones de un pueblo de diablos. Es decir, que cada uno en su propio egoísmo coincide con los demás para llegar a un acuerdo para que el grupo sobreviva. La deducción de la ley moral y política a partir de puras consideraciones egoístas está condenada al fracaso, presupone lo que debería demostrar, a saber, la capacidad de adoptar una perspectiva social. Debemos construir una narrativa, una historia conjunta. No se puede construir historias particulares. O sea, está muy bien, es hermoso vivir mi propia vida y mis propios argumentos, pero yo vivo en comunidad, pues, vivo con un conjunto de personas. Cada uno egoístamente construye su propio canon, pero llegamos a un acuerdo. Este egocentrismo postmoderno es una prueba de dominación. Nos estamos enfrentando a a narrativas de dominación particular. El individualismo nos está ganando, caramba, nos está empujando hacia una construcción de la sociedad
donde el individuo particular y sus necesidades específicas se subordinan a la de los demás. Entonces, cada uno quiere construir su mundo particular. En definitiva, tanto en Hobbes como en Foucault, falta, según Habermas, la capacidad integradora de socialización pacífica, es decir, que esos egoísmos particulares se sincronicen en un interés comunitario. El ejercicio de dominación del poder solo es posible una vez superada la perspectiva egocéntrica de la exclusiva primera persona del singular. Yo soy lo más importante. No, pues, tú eres un ser finito, tú eres un ser limitado a tu historia, a tu tradición, a tu ejercicio vital y no eres la razón de la historia. Cuando se sobrevaloran las historias particulares, nos enfrentamos a subjetividades egoístas, donde cada individuo construye su propia versión del futuro, del presente y del mañana. Al superar estas subjetividades egoístas, que son un ejercicio de poder, de dominación sobre el otro, es decir, yo le voy a decir al otro cómo vivir, ¿no? Antes teníamos la experiencia de tiranos, de dictadores que nos decían cómo vivir. Ahora, en esta época posmoderna, nos enfrentamos a gentes particulares, individuales, sin ningún tipo de poder adquirido, diciéndonos cómo tenemos que vivir. Entiendan la dimensión tan terrible de esta narrativa, donde cada individualidad tiene una receta particular, individual, de cómo hay que vivir. Sigo leyendo. La cuestión que desde una perspectiva de Levinas se plantea en sí, esta solución al problema planteado por la posibilidad de la ética del pueblo de demonios es correcta y plausible. En otras palabras, a ver, estamos frente a individuos que particularmente creen que tienen la receta de cómo hay que vivir feliz, de cómo hay que ser felices. Hemos pasado la época de los grandes relatos, ¿no? El comunismo, el capitalismo, el nacionalismo. Se ha acabado todo eso, ya nadie habla de eso. Miren a Argentina, por favor, ha ganado Milei. Milei ha ganado con este argumento. Ustedes individualmente son los constructores de su felicidad, como si uno solito hace la economía. La economía no se hace individuo por individuo, la economía se hace en una construcción comunitaria. De aquí bueno, con esto cierro y luego daremos paso a sus consultas, un intercambio de criterios, pero es importante recalar en Hegel, ¿no? Empezamos con Kant, vamos a seguir con Hegel y luego, permítame, vamos a aterrizar con Habermas, Levinas y Foucault. La dialéctica hegeliana construye una narrativa de la historia que no es precisamente la de la mejora continua de la historia, ¿no? La dialéctica es posiblemente eh, un camino para atrás. Las sociedades construyen su progreso en un diálogo con su pasado, no con el futuro. O quieren ser mejor que su pasado o quieren renovar ese pasado, ¿no? Porque el futuro no existe, el futuro está ahí, el futuro es el presente, ¿no? Pero el pasado es lo que queremos renovar, queremos cambiar. De ahí que nace este concepto hegeliano del idealismo absoluto. El espíritu absoluto es la pregunta por el ser. Si algo nos tenemos que guardar de Hegel, yo les digo, guárdense la idea del espíritu absoluto.
porque la idea hegeliana del espíritu absoluto es la pregunta por el ser, no el ser metafísico medieval, es la pregunta por el ser histórico del ser humano, ¿no? O sea, ¿para qué somos? No sé si era Hegel, es Heidegger. ¿Por qué hay ser y no hay nada? ¿No? O sea, así esa pregunta. ¿Por qué hay ser y no hay nada? Claramente aquí, obviamente somos herederos de la apuesta de Hegel, quien además era profundamente empático con las ideas kantianas. Hay ser porque hay una pregunta histórica por lo que somos y lo que hacemos en el mundo. Entonces, Heidegger deriva eso en el ser en el mundo, ¿no? O sea, rompemos la metafísica del ser como un ser espiritual para hablar del ser histórico, del ser humano en la historia. Por eso luego su apuesta se diría por el historicismo, es decir, vamos a contar la historia tal y como es, no como una evolución que sube hasta la perfección, sino que tiene contradicciones. En su línea base, Hegel piensa que la historia es un proceso racional y progresivo hacia arriba, hacia cada vez mejor condición de vida. Pero claramente, ustedes de este lado contrario a la pantalla y yo desde acá, sabemos que la historia a veces es violenta, regresiva, va y vuelve. No es un camino siempre a un estado superior. Es un vaivén entre el bien y el mal. Apuesta por el Estado y el derecho. Buscamos que el individuo se conecte con una sociedad. O sea, no hay individuos solos. Y cuando hablamos de posmodernidad y alteridad, a esto nos referimos. Kant, Hegel hablan precisamente de esa construcción societal del ser humano. El ser humano no puede ser un ser humano egoísta, que piensa solo en sí y en su propia narrativa y historia. Es un ser que depende de su sociedad y es constructor del bienestar de su sociedad. Y el principio de identidad, que claramente tiene que ver con ese reconocimiento de la alteridad del otro como mí mismo. El otro es mí mismo. Yo soy el otro. En el otro me reconozco, es como un espejo. Yo soy ese ser humano que veo. Buscamos una ética del diálogo. Esa ética del diálogo es la conversación entre los egoístas. Es la comunicación entre las individualidades egoístas que llegan a un acuerdo, una construcción social sobre una comunidad de bienestar entre todas las partes. Ese ejercicio deriva en una legislación, en unas leyes, en unas normas, en una construcción normativa que determina aquello que está bien y está mal para la comunidad, no para el individuo. Las leyes no son individuales, son comunitarias. Yo no puedo ir y salir a la calle matando gente, porque ¿qué es lo que daño? No daño a una persona, daño a la comunidad, daño a la comunidad. Porque ese señor al que yo he matado por gana y gusto y placer tenía una familia, tenía una mujer, tenía unos hijos, tenía unos padres? Entonces, ¿qué he dañado? He dañado la construcción social, el acuerdo social por el cual estábamos delimitados. Esa legislación común genera un diálogo interno, un diálogo racional a partir de la ley, de las leyes. Como un pueblo de seres diabólicos, egoístas, intrínsecamente egoístas, no podría llegar a elevarse a la altura de una acción comunicativa. Es decir, los individuos egoístas, los individuos sujetos particulares de la narrativa posmoderna, deben, necesitan, es urgente
que trabajen en función a una comunidad. De lo contrario, están destinados a perecer, porque sin comunidad no existen. Hay una lógica mercantil y un resentimiento social en esta dinámica. La moralidad se ve despojada de su valor afirmativo para volver a recaer en el resentimiento social, ¿no? Estamos entrampados, ¿no? En una suerte, y así nos lo ha enseñado la narrativa capitalista y la narrativa socialista, de debemos odiar al de arriba o al de abajo. El de abajo por proletario y el de arriba por capitalista. Y estamos al medio. Y hemos construido una narrativa del resentimiento. El otro es mi enemigo. El otro es quien me perjudica. Y hemos perdido de vista la construcción de la comunitas, de la comunidad que trabaja junta por su bienestar. La acción comunicativa debe vencer a la lógica mercantil del beneficio personal. No podemos construir una historia de una comunitas para que individualmente cada sujeto sea feliz económicamente. De eso no se trata la felicidad. La felicidad se trata de la construcción dialógica con la comunitas de un bienestar entre todos. Si el resto está bien, yo también estoy bien. Pero si el resto está mal y yo estoy bien, claramente me encuentro en un lugar de desventaja, donde el otro eh, se desagrega de mi bienestar. Lo miro de palco y digo, pobre, pobre diablo. No trabaja, no hace bien las cosas, es un vago. Probablemente no. Entonces la fraternidad, que está en paréntesis, desaparece como construcción social. Esta fraternidad, en contra del individualismo, esa perspectiva demoníaca donde el individuo es uno solo para sí mismo, debe empujarnos a construir. Y por eso la filosofía de la alteridad es superior a la filosofía posmoderna, porque la filosofía posmoderna es una narrativa de argumentos sobre la modernidad. Y la filosofía de la alteridad es una pregunta por cómo diablos dejamos de matarnos y podemos construir una sociedad capaz de avanzar hacia una dinámica distinta en la que la gente no muera, en donde la gente no haga guerra, donde la gente no se preocupe de sí misma. Y aquí tenemos a dos grandes, a Levinas y a Habermas, que es precisamente a quienes vamos a revisar para cerrar ya esta sesión. ¿Cuáles son las ideas fundamentales de Habermas? Habermas, que es uno de los capos, uno de los fuertes de la filosofía de la alteridad, acción comunicativa. O sea, no vamos a construir una sociedad si no estamos hablando entre nosotros. El diálogo, el intercambio de ideas es fundamental para entender las diferencias y garantizar el respeto a las individualidades, en lugar de dar por supuesto de que estos diablos unipersonales, se consagren como dueños de la verdad. Ética discursiva. Nuevamente, vamos con el ejemplo que les di. ¿Está bien o no está bien matar a alguien? ¿No? Si fuésemos kantianos, diríamos, no, está mal matar. Así de simple, está mal matar, no importa en qué condiciones, está mal matar. Como por ejemplo la narrativa cristiana sobre el aborto, ¿no? No importa si ha sido violación, una agresión sexual o lo que haya sido, hay que salvar a ese niño y lo vamos a salvar a toda costa. No, pues, no funciona así las cosas, ¿no? Porque no es únicamente la vida que viene, sino es la vida que se queda. Entonces, ahí, desde la perspectiva habermasiana, debemos empujar nuestra concepción de la verdad a partir de una ética discursiva, dialógica y una construcción de todas las partes hacia el bien común. La teoría de los actos del habla. A ver, esto es muy importante
y yo creo que a veces lo perdemos de vista. Lo que somos, lo que entendemos de nosotros, lo que sabemos de la humanidad, es porque está escrito, porque se dijo, se consagró en un documento histórico que se guarda y se conserva. Sabemos de nuestros antepasados de hace 2000, 3000, 5000 años atrás porque dejaron letra escrita. Nosotros somos parte de esa significancia de la lengua, de la comprensión histórica de quiénes somos, ¿no? Entonces, eh, los actos del habla, nuestra capacidad de comunicarnos por el lenguaje es lo que constituye hoy por hoy nuestra referencia con el mundo histórico en el que vivimos. La esfera pública, para Habermas, el ámbito público, porque no somos demonios individuales, demonios solitarios, demonios sin conexión con los demás, somos en comunidad. La esfera pública debe ser la que debemos profundizar y robustecer para construir sociedades democráticas y participativas. O sea, en otras palabras, tenemos que desmoronar la narrativa postmoderna de sujetos individuales para construir comunidad. No podemos seguir bajo esa lógica de yo soy el dueño de la verdad. No, la, racional, la racionalidad comunicativa y la teoría crítica van por lo mismo, ¿no? O sea, la comunicación no es únicamente una comunicación de, a ver, te voy a decir lo que yo pienso, sino es un conjunto de acuerdos. El otro también responde, el otro también piensa, el otro también tiene una forma de ver la vida. Lo que debo lograr es un acuerdo sobre el bien de las dos partes. Y una teoría crítica tiene que ver básicamente, precisamente, ya lo hemos mencionado, a un ejercicio donde la filosofía no es únicamente eh, una tarea eh, turística, periférica, donde uno hace un camino de pensamiento particular, sino la filosofía es un ejercicio de reconfiguración de la sociedad. Y eso es lo que no hay, compañeros, no hay un diálogo filosófico sobre qué sociedad queremos ser en el futuro. Hace menos de 50 años, los aymaras de la normal aymara se preguntaban qué sociedad queremos construir. Y básicamente estamos viviendo el sueño de esas personas que querían construir una sociedad integradora de las culturas indígenas. Ahora las culturas indígenas forman parte de nuestra narrativa. Antes, si uno era moreno y uno era blanco, nos distinguíamos por el color de la piel, compañero. Este negro es un indio de mierda o este otro es un cara. Ahora ya no, o por lo menos, idealmente, tratamos de construir una relación societal donde la raza, la pertenencia, vinculación étnica no se constituye en un delimitador de mi humanidad. No soy menos humano por ser más moreno, más blanco, ¿no? No me van a juzgar por ser más negro o más blanco. Entonces, lo que urge, lo que es demandante de este momento es precisamente esta construcción de una sociedad dialógica. La aparición del tercero. Necesitamos, indefectiblemente, un tercero excluido. Esa persona que es capaz de mirar, digamos, con distancia lo que yo pienso y lo que piensa el otro. Esa mirada con distancia nos va a retroalimentar en nuestros argumentos. El tercero no es únicamente quien mira de palco, es quien tangiblemente nos enseña cuáles son nuestros defectos narrativos. Somos libres e iguales. Vivimos en una sociedad donde lo postmoderno y la narrativa filosófica vinculada a la fraternidad está empujándonos
Me acaba de anunciar el programa que nos quedan 10 minutos, por favor. Apenas se termine, nos conectamos para preguntas y respuestas. Donde la construcción de la sociedad es presidida por la fraternidad. Europa parece que está siendo invadida por inmigrantes africanos. Y digo parece porque en los hechos, Europa ha expoliado tanto al África, tanto la ha expoliado al África, que ha dejado un montón de gente pobre y jodida. Y el único bienestar que ve en su vida es migrar hacia Europa para ser feliz. Entonces, no podemos afirmar, como afirman los europeos, de que los africanos están invadiendo Europa. No, no podemos hacer esa afirmación. Es como cuando nosotros, hace menos de 20, 30 años, vivíamos pensando que los indios se tenían que quedar en el campo y no podían entrar en la plaza, ¿no? Que el quechua es un idioma de los indios y el castellano es el idioma refinado. No, 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 no. Debemos recuperar la capacidad de reconocer en el otro su igualdad ante la ley. Es decir, es tanto como yo. No importa si habla o no habla, si piensa o no piensa, si hace o no hace. Somos los mismos. El otro, el alter, el otro es tanto y mucho como yo. Y la fraternidad se constituye precisamente en esta construcción de una comunidad que desbarate a los demonios individuales, a los demonios que se creen dueños de la verdad. Termino con lo siguiente. Levinas nos propone la ética como filosofía primera, es decir, antes de dar un paso a cualquier parte, piensa si tu actuar es ético, si tu actuar se corresponde con el bien obrar. Es una cuestión ontológica, ¿no? Es decir, yo como ser humano estoy perfeccionando mi estadía en este mundo con buenas acciones o la estoy desbaratando con malas acciones. La otra pregunta fundamental de Levinas, el rostro del otro. ¿A quién veo cuando veo al otro? Si veo al otro y lo único que tengo son expresiones de racismo, este indio de mierda, este cholo, este camba, este colla, este hijo de puta, este cabrón, entonces me veo en un espejo que me distorsiona mi realidad. El rostro del otro debería ser mi exacto reflejo de mí mismo. No porque piense igual que mí, no porque sea igual que yo, no porque tenga la misma narrativa y cánones de vida, sino porque él vale tanto y es tan importante como yo valgo para mí mismo. La ética de la responsabilidad no es una ética solo de el deber ser. Levinas, a diferencia de Kant, no apuesta por el deber ser, es decir, vamos a cumplir la ley porque la ley es más importante que nuestra iniciativa. La ley nos ordena por encima de nuestros caprichos. Pensamiento muy alemán, claramente, ¿no? Pero la ética de la responsabilidad apuesta precisamente por preguntarte por qué me debo portar bien, por qué debo ser bueno, por qué no debo hacer daño. La totalidad y el infinito es precisamente esa pregunta por lo que somos individualmente y lo que somos en conjunto. No podemos autopercibirnos como la mejor versión de la humanidad si no nos percibimos frente y de cara a los distintos, a los otros. Aquí hay una categoría muy sartreana, el yo como prisión. Eh, Sartre era un convencido de que la vida humana es precisamente un caso perdido, pero debemos ser capaces de liberarnos de esta prisión egocentrista, de este diablo, de este demonio que habita en nosotros, el diablo del egoísmo, de la individualidad,
para proyectarnos frente a la comunidad, para ser comunidad. Y la fenomenología de la alteridad, que no es otra cosa de construir un argumento narrativo, un argumento prioritario sobre la comunidad por encima de mis intereses personales. Foucault, otro de los grandes pensadores que nos ha dejado esta época, entre comillas, postmoderna, ¿no? Es las preguntas sobre cómo hemos construido la sociedad. Foucault es un crítico rotundo, contundente de las estructuras de la sociedad que han sido esclavizadoras, han sido opresoras, han sido destructoras del individuo, ¿no? Los colegios, las cárceles, los hospitales, los loqueros, ¿no? Todos estos espacios eran espacios que conjuraban el quehacer humano para reprimir y lastimar, reprimir y lastimar, reprimir y lastimar. Foucault ha trabajado en una genealogía del conocimiento, se ha preguntado cómo es que pensamos lo que pensamos. Vamos para atrás. ¿Por qué nos preguntamos por el ser? ¿Por qué no nos preguntamos, por ejemplo, por el estar? Hay una apuesta filosófica muy interesante, filosófica en términos de argumentación seria, de por qué Latinoamérica, no piensa sobre las categorías del ser, sino sobre las categorías del estar. Es decir, nosotros no nos proyectamos acerca de cómo podemos ser infinitos y durar mucho en la historia. Nosotros queremos convertirnos en parte de la naturaleza, en ser parte de la Pachamama, en ser parte del Apu, en ser parte de la Chachila, en devolvernos a la matriz principal de la que hemos venido, ¿no? Estas cuestiones obviamente son disonantes con la narrativa occidental. La arqueología del saber es también una pregunta de cómo hemos construido el conocimiento. La gnoseología no es una gnoseología universal. El pensamiento occidental, y lo hemos visto en el módulo 1, no es el pensamiento general, es el pensamiento de una parte muy reducida, muy limitada y muy circunscrita a su contexto histórico. Seguimos hablando de la historia de la filosofía con los cánones europeos. Antigua, medieval, renacentista, barroca, ilustrada, moderna. ¿Y cuándo nos hemos puesto a pensar en nuestra filosofía? El biopoder y la biopolítica, hoy por hoy, claramente estamos, digamos, subsumidos en esa narrativa donde el poder está inmediatamente ligado a la capacidad natural del piso ecológico donde uno vive de producir energía. Si tu país no produce energía, tienes que comprarla de otro país. Gas, petróleo, alcohol, carbón o lo que fuera que sirva, por ejemplo, energía atómica, para producir energía. Si no la produce tu territorio, debes comprarla del vecino o de aquel que te suministre energía, porque no puedes vivir sin ella. Foucault era un crítico radical de la disciplina y la vigilancia, ¿no? Como esta sociedad de diablos, de demonios individualistas, hostiga, machuca, degrada, ¿no? al infractor individual, pero no nos damos cuenta de la infracción comunitaria, ¿no? ¿Por qué hay tantos feminicidios? ¿Por qué hay instalada dentro de la sociedad boliviana un concepto de subordinación de las mujeres al poder del hombre? Y cuando una mujer, digamos, levanta la voz, propasa esos límites particulares de la individualidad, entonces se la machaca porque me ha faltado el respeto. La sexualidad y el poder es otro capítulo muy importante de la narrativa filosófica de Foucault.